Muy buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy les voy a hablar sobre inercia y evolución organizacional. Esta exposición es realizada por Daniel Felipe Castillo Linares, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Externada de Colombia. El día de hoy les voy a explicar de cómo las organizaciones se pueden ver afectadas por la evolución y los cambios en el ambiente y cómo algunas organizaciones logran adaptarse a estos y otras fallan en el intento. También analizaremos las diferentes variables y factores que hacen que unas empresas sean exitosas y otras desaparezcan. Para tener una mayor claridad sobre este tema, es necesario enfocarnos en la teoría ecológica de las organizaciones o el modelo de selección natural, propuestas por los sociólogos Michael Hannan y John Freeman en el año de 1977, quien en principio se enfocaron en el comportamiento de la sociedad y del individuo. Posteriormente se enfocaron en el comportamiento de las organizaciones y la subsistencia de estas. ¿Y en qué consiste esta teoría? Primero, los autores nos plantean la idea de que el entorno es el que determina la supervivencia de las organizaciones y cómo éstas se logran adaptar a los cambios. Existen diversos tipos de organizaciones que pueden estar clasificadas por su estructura organizacional, por su mercado, por su sector, por sus estrategias, aquellas que poseen características en común. En segundo lugar, no se enfocan en las organizaciones individuales, sino el conjunto de organizaciones que se encuentran en un mismo entorno, es decir, una población organizacional. Cabe resaltar que las organizaciones individuales son más propensas a desaparecer que aquellas que trabajan en conjunto o poseen algún tipo de alianza estratégica. El ambiente es el que determina la supervivencia de las organizaciones, seleccionando a las mejores y aquellas que logran adaptarse al cambio. Solo las empresas más fuertes, las cuales poseen estrategias contundentes, proyectos innovadores o nuevos modelos de negocio, logran adaptarse al cambio que nos propone el ambiente. Aquellas organizaciones que no logran seguir adelante presentan una inercia estructural. Pero, ¿qué es la inercia estructural? La inercia estructural se entiende como la resistencia al cambio o a la transformación. Muchas organizaciones no realizan ningún tipo de acción para enfrentar los diferentes cambios que se presentan en el entorno. Esto las puede afectar drásticamente e inclusive puede llegar a desaparecer estas empresas. La inercia estructural se presenta por factores internos o por factores externos. En los factores internos tenemos la inversión en planta y equipo. Un ejemplo de esto son las grandes empresas que poseen maquinaria de última tecnología y que les brindará un gran rendimiento. A diferencia de las microempresas, las cuales van a tener una gran desventaja ya que estas poseen una maquinaria básica. Otro factor determinante es el poco conocimiento de los directivos. En este caso, directivos inexpertos pueden llegar a plantear objetivos poco claros, plantear estrategias inadecuadas o tomar decisiones incorrectas que pueden llegar a afectar a la organización. Otro factor es la mala redistribución de los recursos. En este caso, los recursos son destinados a solo un área, dejando atrás otras áreas que son fundamentales para el funcionamiento de la empresa. Por último tenemos las tradiciones. Un ejemplo de esto son las empresas familiares que se caracterizan por ser conservadoras. En la mayoría de casos es una persona que toma la decisión final y por lo general esta persona no está abierta a recibir nuevas ideas o nuevas propuestas que puedan beneficiar a la empresa. En los factores externos podemos encontrar barreras jurídicas, alguna prohibición en el sector, podemos encontrar barreras económicas, en este caso el aumento de impuestos, nuevos impuestos, una reforma tributaria que puede llegar a afectar a nuestra empresa. Otro factor es la alta competitividad en el mercado. En este caso, las grandes empresas del sector son aquellas que se van a llevar la mayoría de recursos, dejando en desventaja a las microempresas. Estas grandes empresas también se caracterizan porque reciben más beneficios por parte del gobierno que las microempresas. Entonces, como estas empresas ya tienen una amplia trayectoria y ya han trabajado con el gobierno, obviamente van a tener más beneficios que las empresas nuevas.
La principal causa de inercia estructural es la imposibilidad de predecir lo que sucederá en el entorno, anticiparse a los diferentes cambios. La incertidumbre puede hacer que las empresas no tomen las decisiones correctas frente a los cambios del entorno, se toman decisiones erradas. Si las organizaciones no se logran adaptar, los cambios en el entorno las hacen desaparecer. Otro factor determinante de la supervivencia organizacional es la edad y su tamaño. El tamaño está directamente relacionado con la supervivencia de la organización. Entre más pequeña es la empresa, mayores probabilidades de desaparecer posee. Aquellas empresas que poseen mayor experiencia en el mercado se logran adaptar con mayor facilidad a los diferentes cambios en el ambiente. A diferencia de las nuevas empresas, las cuales por su poca trayectoria no logran enfrentar los cambios que se presentan en el entorno por diversos factores, bien sea un factor económico, malas decisiones, estrategias cerradas, poca experiencia en el mercado o una gran competitividad en el sector. En este caso podemos observar el porcentaje de supervivencias de empresas a lo largo de 5 años. Esta información fue obtenida de un estudio de Confecámaras donde se analizan los diferentes factores que determinan la supervivencia de las empresas. Como podemos observar en el caso de Colombia, en el primer año solo el 78,3% de las empresas logra sobrevivir. En el año número 3, solo el 61% de las empresas logra mantenerse. Y ya para el año número 5, solo el 42,9% de empresas logra mantenerse en el mercado. Esto se puede dar por diferentes factores, pueden ser factores económicos, factores de localización, factores de posicionamiento, factores de estrategias, factores estructurales. Otro principio de la teoría ecológica de las organizaciones es la dependencia de la densidad. En este caso se analizan las tasas de natalidad y mortalidad de las organizaciones de una población determinada. Es decir, se analizan cuántas empresas se abren y cuántas empresas se cierran en un periodo determinado. También podemos encontrar la legitimación, que es el grado de aceptación de una forma organizacional, es decir, la capacidad que tienen de solucionar temas colectivos. Por último encontramos la competitividad, en este caso es la apropiación selectiva de los recursos. Las empresas grandes desplazan a las pequeñas, puesto que éstas tienen un mayor poder en el mercado y pueden adquirir mayor recursos. Los autores nos proponen un proceso evolutivo que se divide en tres. Primero, variación, selección y retención. En cuanto a la variación, esta se refiere a que existen diferencias entre las organizaciones de una población determinada. Algunas diferencias las pueden hacer más fuertes que otras, pueden ser características de tecnología, de estrategia, de objetivos, de estructuras organizacionales. Un ejemplo de esto puede ser Samsung. Podemos ver que Samsung posee almacenes para vender sus productos y a su vez también posee una planta de producción. Ahí vemos las dos diferencias. En la selección, aquí hace énfasis en que solo las empresas más fuertes logran sobrevivir a los cambios del entorno, es decir, la lucha por los recursos se vuelve cada vez más difícil para las pequeñas empresas. Las empresas más competitivas solo logran sobrevivir. Y por último tenemos la retención. Es aquí donde se logra la perdurabilidad de las empresas. Cómo las empresas han logrado adaptarse a los diferentes cambios en el ambiente.